La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, tomando la cena indignamente. Vamos a mirar lo que es la cena del Señor y cómo debemos de tomar la cena. Vamos a abarcar lo que es la cena, cómo comer la cena, cómo discernir el cuerpo del Señor, y vamos a hablar del pacto, todo lo que habla Pablo aquí en 1 Corintios 11, comenzando del 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay que hacer eso, hay que comer el pan, ¿ok? Asimismo, también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjense bien, esta copa es el nuevo pacto. Cristo está dando por terminado el antiguo pacto, el que hizo con Moisés, con el pueblo de Israel a través de Moisés, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice, haced esto, ¿ok? Todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. La venida de Cristo, ya les he dicho, es cuando nos muramos, ¿ok? Cristo mismo dijo: yo no sé el día, porque estás hablando de billones de personas. Él como hombre, cuando iba a morir cada quien. La venida del Señor es cuando nosotros nos muramos, o sea, es en la otra vida. Y de hecho hay un ejemplo en Lucas 16, cuando una persona se muere, Lázaro, viene una nube a recibir, una nube de ángeles. Son los ángeles que vienen y reciben a Lázaro, y él es llevado al paraíso. Y el rico, que nunca compartió, que no amó, se quedó en el Hades. Ok, vamos a estudiar primeramente cuando se profetiza el nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto se trataba está en Deuteronomio 28, cumplan esta ley, los 10 mandamientos, si la cumplen van a ser bendecidos, ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta 1000 generaciones, ustedes y todo lo que tengan. Pero si no la cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengan. Ese era el pacto, ¿ok? Entonces Jeremías viene y profetiza lo que el Señor dice. Jeremías 31, del 31 al 34, dice: he aquí vienen días. Jeremías, que vivió, vamos a decir, unos 600 años antes de Cristo, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, alegóricamente hablando como marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más, fíjense bien esto, hermanos, y no enseñará más ninguno a su prójimo. En el antiguo pacto había que enseñarle, primero había que conocer los 10 mandamientos, cumplirlos y luego enseñarlos a sus hijos, a sus nietos, a todos. Dice, clávenlos ahí
en el dintel, clávenlos para que siempre tengan la ley ahí, estén siempre estudiándolos, aprendiéndoselos y viviéndolos, obedeciendo los mandamientos, que eran 10, y luego enseñándolos, ¿ok? Pero en el nuevo pacto dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. A través de los 10 mandamientos estaba dando testimonio de conocer a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes lo tenían que enseñar, ahora no. Dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Okay, antes de explicar en realidad acerca de comer y beber la cena del Señor, vamos a mirar cómo esto ya se cumple. Hay mucha gente que no sabe que esto ya se cumplió. Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. Aquí estaba hablando de cómo Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿ok? Entonces, voy a seguir en el 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto, la mayoría de la iglesia no entiende eso, lo que es figura y sombra. El sábado era una sombra, era una figura de Cristo. La Pascua es una sombra, es una figura de Cristo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahí está, establecido sobre mejores promesas. Antes había que aprenderse los 10 mandamientos, a cumplir la ley y luego enseñarla. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y luego viene y repite lo que ya estaba escrito en Jeremías, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, yo siempre lo digo una y otra vez, hermanos. No es necesario predicar la ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a envanecer cuando queremos predicar la ley. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Ese es el antiguo pacto. Entonces, por decírselo de otra forma, cuando nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús, el Hijo de Dios, que dio testimonio de que era el Hijo de Dios, librando a muchos de sus ataduras, dándole vista al ciego, oído al sordo, sanando enfermos, dio testimonio que era el Hijo de Dios. Él se ofreció como un sacrificio para lavarnos a nosotros, así como estaba en la ley, que la sangre que salpicaba, esa sangre purificaba, o sea, apuntaba hacia la purificación de los pecados, de los pecados de nosotros. Entonces Cristo murió, resucitó.
Entonces, en el nuevo pacto, ¿qué hay que hacer? Vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Ya todos sabemos que somos pecadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar a Cristo, a el mundo. La gente que está en el mundo hay que predicarle a Cristo. ¿Okay? Ya una vez que estamos en la iglesia, Cristo mismo, Dios mismo, pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces ahora ya somos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a decir que andemos pecando. Okay, básicamente es así de simple. Entonces, vamos ahora a mirar el contexto. Okay, lo que es comer la cena del Señor. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, Corintios. Comenzando del 17, 11, 17. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Aquí hay una congregación que se congrega, pero no se congregan para bien. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, se los voy a decir de otra forma, cuando se reúne el cuerpo de Cristo, ¿okay? Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque siempre es así, siempre va a haber personas que va a relucir lo que sale del corazón de ellos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se adelantan. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Aquí está el pecado. O menospreciáis la iglesia de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Y luego viene y les da lo que el Señor les dio a los apóstoles. Acuérdense, ahí no estaba Pablo. Esto se le fue dado por el Señor mismo, a él individualmente. Esto no se lo dijeron los apóstoles, a esto se lo enseñó. Aquí está, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche, entonces viene y les dice que la noche que fue entregado, en la última cena, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ok. Entonces nos brincamos al 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, cuando tú convives con el cuerpo de Cristo, o sea, cuando comes el pan de Cristo, es lo mismo, o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué es indignamente? Aquí, por ejemplo, se lo voy a decir de otra forma. Por ejemplo, yo vengo a la congregación y yo traigo comida. Entonces, yo vengo, por decir, cada semana y hay una reunión. Entonces yo digo, ahí vienen los gorrones, vamos, yo voy a comer de una vez antes de que lleguen los gorrones, que nunca traen nada. Y yo me pongo a comer yo solo, sin compartir con los que no tienen nada. Entonces el comer el cuerpo de Cristo es que ahí donde alguien tiene comida, tiene que compartir con sus hermanos, con el que no tiene, así como está en el libro de los Hechos. Entonces, cuando la iglesia se reúne, casi siempre la reunión es para leer la palabra de Dios. Aunque sí hay muchas congregaciones que sí se ponen. Y ¿saben qué está pasando ahorita, hermanos?
mucha gente siguen haciendo esto. Yo lo he visto. Por ejemplo, dice el pastor, no, pues vamos a vender comida para sacar fondos, para pagar la renta del lugar. Entonces vienen y entonces el que no tiene, ¿verdad? Después del servicio, hermano, venga, no, me tengo que ir, es que ando a las carreras. O sea, él por no decir, ¿sabe qué, hermano? Pues no traigo dinero, yo en realidad no puedo. Me tengo que ir, mejor allá me como mis frijolitos, lo que pueda, porque en realidad yo no puedo. Entonces, ahí se está avergonzando a la iglesia. Entonces, usualmente un pastor que no es llamado por el Señor va a tener ese tipo de necesidades, y al tener ese tipo de necesidades van a humillar a los que no tienen. Porque una persona que puso el Señor, si el Señor le dijo, renta este edificio, ¿a poco cree que al Señor se le va a olvidar que se va a pagar la renta? Eso ya habla. En una congregación donde se vende la comida para sacar fondos, eso no es comer la cena del Señor indignamente. Y las cenas son las mismas personas. O sea, es alegórico, hermanos, ¿ok? Es alegórico. Entonces, lo importante es que todo es del Señor. Entonces, por ejemplo, si yo me traigo un filete y traigo papas y traigo y traigo frijoles, no es mío, es de Dios, es de mi Padre Dios. Entonces, esto que yo traigo es de mis hermanos, no es mío, o sea, es de todos. Entonces, convivimos, así como le dijo a Pedro en la visión, mata y come. Dice, no, Señor, porque yo nunca he comido, lo que yo he limpiado no le llames impuro, o lo que yo he purificado no le llames impuro. ¿Y qué hizo? Vino, le predicó, fue mandado a llamar por Cornelio, viene Pedro y le predica el evangelio a Cornelio. ¿Qué hace? Come con ellos. Ahora sí, como diciendo Cornelio, venga, hermano, quédese aquí unos días para que nos enseñe. ¿Y qué hicieron ellos? Invitar a Pedro a comer lo que hayan comido, lo que sea. O sea, estaban socializando, dando testimonio del amor de Dios, el Espíritu Santo en ellos, tanto en Pedro como en el cuerpo de Cristo, que era Cornelio, y los que estaban con él. Fíjense bien, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, o sea, el que desprecia al cuerpo de Cristo, o sea, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por ejemplo, si fuera una persona del mundo, no tenemos que, por ejemplo, dice Pablo a una congregación también, que al que anda desordenadamente, llámenle la atención. Pero si se le llama la atención una y otra vez, aquí dice a los que se dicen cristianos. Hermano, véngase, gloria a Dios, hermano, o sea, de esa iglesia. Entonces dice Pablo, los que se les llama la atención, los que andan desordenadamente, y de hecho se los dice a los corintios aquí en el capítulo 9, les dice, llámenle la atención. Entonces, si esa persona no hace caso, expúlsenlo, ni coman con ello. ¿Por qué? Porque se está discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces él dice, yo no les estoy hablando con los que están en el mundo, porque de otro caso pues tendríamos que irnos de este mundo. Estoy hablando acerca de los que dicen ser iglesia, pero andan desordenadamente. Se lo dice a Timoteo. Entonces, es necesario discernir el cuerpo del Señor.
Entonces, una persona que anda enseñando la ley para salvación y se le comparte el evangelio y o sea, no quiere, sigue aferrado a sus cosas, bueno, entonces, uh, una cosa, fíjense bien, porque también no los quiero perder. Vamos a decir, yo soy cristiano, yo no tengo denominación, pero vamos a decir que yo invito o yo comparto con un católico. ¿Verdad? Un católico no sabe lo que es el cuerpo de Cristo. Para un católico el cuerpo de Cristo es la hostia que se le da en la misa, en la hostia. Para ellos se convierte en la sangre, en el cuerpo de Cristo, literalmente. Esto no es así, pero eso es lo que ellos creen. Ahora, si esta persona tiene amor en su corazón, aunque él no sepa lo que es el verdadero cuerpo, si esa persona está amando, por ejemplo, si esa persona me ama a mí, que soy el cuerpo de Cristo, y lo hace por amor a Cristo, está cumpliendo lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque el amor de Dios está en él. ¿Qué es lo que hace que nosotros amemos a las personas? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ¿puede una persona ignorante de las Escrituras amar? Sí, sí, porque no todos son maestros. Ahora dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿O qué es más grande? ¿El amor o el conocimiento? Por ejemplo, un evangelio. No, los católicos son bien ignorantes, son unos, hasta dicen malos pastores, son bien estúpidos, no saben, no entienden. No están amando. Entonces, un católico ignorante, porque piensa que una hostia es el cuerpo de Cristo, es un ignorante, pero ama. Hermanos, el católico está bajo la gracia de Dios y no el evangélico que le está diciendo es un ignorante, porque Pablo dice y Cristo lo dice, el que se envanece va a ser avergonzado. Entonces el católico que es ignorante puede ser el sacerdote, puede ser un obispo, puede ser un cardenal, no lo sabe, él cree eso y él así lo cree, pero está amando. Una vez Pablo dice, el apóstol Pablo dice, el conocimiento van a pasar las lenguas, va a pasar todo, pero el amor nunca, el amor permanece. Entonces lo más grande de todo es el amor, hermanos, es el amor. ¿De qué sirve tener conocimiento si no amamos? Ahora, parte del conocimiento es saber que hay personas que son como niños, ¿okay? Y no entienden las cosas del Señor y se quieren ganar la salvación y son niños, pero están amando. Entonces, si están amando, pues bueno, si se comen una hostia, ya están amando el cuerpo, ¿verdad? Ya están amando a Cristo, que es el cuerpo, que es la iglesia, ya lo están amando, aunque él no lo sepa o ella. Entonces, si se comen una hostia pensando que es el cuerpo de Cristo, bueno, lo están haciendo para Dios. Sí, o sea, yo entiendo que si esa persona tuviera más conocimiento, pues sería más libre, porque en este caso es esclavo de la doctrina, ¿verdad? Yo entiendo eso, pero hermano, lo más importante es amar. Y Pablo dice a los romanos, ¿verdad? Uno que tiene conocimiento come de todo. Por decir, come carne de puerco, carne de buey, carne de lo que tú quieras, de avestruz, de camello. Pero otro que es débil, o es débil en la fe, come legumbres. Entonces, el que come de todo
Por ejemplo, yo tengo ese conocimiento, yo como de todo. No desprecie al que come legumbres, no hay que despreciarlos. Y el que come legumbres no juzgue, o sea, si una persona me desprecia porque yo como de todo, no me está amando. Así como si yo lo desprecio porque, o yo digo, no, pues este testigo de Jehová es un ignorante, o sea, puede comer de todo, hombre, eso no lo va a hacer, no estoy amando, no estoy amando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una congregación con un grupo de testigos de Jehová y por decir ellos comen legumbres, lo que ellos tienen, no voy a decir, nah, yo me voy a traer unos taquitos de carne asada, de al pastor, de puerco, qué sé yo. No, ahí ya no estoy amando, ahí ya me estoy envaneciendo. Entonces, lo más importante, hermanos, del cristianismo es amar. Y por el otro lado es ser libres de todo eso. ¿Por qué? Porque en la medida que pensamos que nosotros vamos a merecer un castigo por hacer o no hacer algo, de alguna forma pues todavía sufrimos. ¿Por qué? Porque no, que nos queremos ganar la salvación, queremos... Entonces no se es libre totalmente. Entonces el que teme, aún le falta. Pero como les digo, lo más importante es amar. Entonces vamos a Romanos 13 del 8 al 10. No debáis a nadie nada. O sea, honra al presidente, honra al gobernador, honra a las autoridades que puso Dios. Aquí está hablando eso. Dale su honra a cada quien. No debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita estamos a enero 13. Donald Trump todavía es presidente. Donald Trump va a seguir siendo presidente porque Dios lo puso. Entonces hay una lucha ahorita. Parece que viene la guerra civil, así como estaba profetizado, el comunismo se está expandiendo por todo el mundo usando el coronavirus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Amar a los que vienen en contra de nosotros, porque todas las personas que están con Donald Trump son llamados nazis o fascistas o personas que odian. Hay mucha iglesia que odia. En eso tienen razón mucha gente atea, si es cierto, están odiando. ¿Por qué? Porque no están amando. Entonces, quiero dejar bien claro esto, hermanos. Dios está haciendo juicio y el juicio comienza con la iglesia. Ya está la persecución en contra de la iglesia. Y ahora la gente del mundo no va a decir, no, este sí sabe, este no sabe. No, es en contra de la iglesia. Pero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están siendo guiados por el Espíritu. Es necesario estar despierto orando. Entonces, cuando vengan en contra de nosotros si estamos bajo la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en oración, no es contra nosotros. El Señor nos rescata. Ahora, el que ha vivido con la espada, así como Pedro cuando vinieron por Cristo para llevárselo, él sacó su espada, le aventó a uno, le cortó la oreja y le dice Cristo, alza eso. El que a espada vive, a espada morirá. En la iglesia mucha gente con la espada y muchas veces esa espada es la lengua. Bueno, el que vive a espada muere. Y de igual forma, el que no ama, por eso yo les estoy diciendo, el que no ama a todas estas personas que se están levantando en contra de la iglesia, que es el grupo feminista, aquí en Estados Unidos, Black Lives Matter, que es un grupo comunista de afroamericanos, están los del LGBT,
están los grupos ateos, progresistas, está la Iglesia Católica por una línea liderada por el Papa Francisco. Entonces debemos de amarlos, hermanos. Sí, están mal, sí, pero debemos de amarlos, porque ese es el mandamiento. Entonces, si nosotros no damos testimonio de que amamos, no estamos dando fruto. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense bien, mucha gente a mí me dice, hermano, ¿por qué casi no habla de usted? Casi no habla del pecado, no habla del pecado. No es necesario, yo siempre estoy predicando a Cristo. El que sigue a Cristo está dejando el pecado. No es necesario que yo le diga. Cuando por naturaleza hace lo que está, así como está en Romanos. Está en Romanos 1. Cuando una persona por naturaleza ama, porque la naturaleza del Espíritu Santo es amar, no hay necesidad. Entonces, que básicamente hay que decirle a la gente, ven, sigue a Cristo, mira, le predicamos el Evangelio. Entonces, nosotros le bautizamos en el nombre, o sea, enseñándole toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y es el Señor el que da sus regalos. Primero el regalo que es Cristo al mundo. Nuestro Padre Dios nos dio a Cristo para salvarnos. Y dos, nos da el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos da dones. Primero de Corintios 12. Y termino con primero de Juan 2, del 7 al 16. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo rompió el antiguo pacto. ¿Okay? Pero el mandamiento es el mismo: ama. Pero ahora es el Espíritu el que nos lo dice, no las personas. El Espíritu nos redarguye de pecado, nos conduce a Cristo, nos ayuda a pedir porque no sabemos pedir. El Espíritu es el que hace todo en nosotros. A eso se le conoce también como la gracia de Dios. Dice Pablo, yo trabajé más que todos los otros apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia que está en mí. O sea, el Espíritu de Dios. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, con el testimonio de Cristo. Les escribo a ustedes, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cuando sigues a Cristo, vences al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo podemos diferenciar en un cristiano que ha nacido de nuevo? Si un cristiano, y muchos de ellos que son pastores, aman el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Hermanos, no se engañen. Un pastor que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Lo dice Juan, no lo digo yo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo se ama el mundo? Cuando se divorcia y se casa con otra mujer, cuando es avaricioso, siempre anda pidiendo dinero para sus deleites. Eso es amar el mundo. Cuando quiere ser el más importante, eso es amar el mundo. El que no ama el mundo siempre se va a humillar.
Siempre busca la humillación, no trata de ser más importante. ¿Se acuerdan cuando estaban peleándose, cuando Cristo les dijo que Él se iba a ir y se andaban peleando a ver quién iba a ser el más importante? Y les dijo, no, el más grande es el que sirve. El servidor, ese es el más grande, y el ejemplo es Cristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, o sea, de Satanás. Entonces concluyo, hermanos. Comer la cena del Señor indignamente es cuando se desprecia a nuestros hermanos en la iglesia, incluyendo las denominaciones. ¿Ok? Porque si un testigo de Jehová, un católico, ama a mi Padre Dios, ama a Cristo, ¿y cómo sé que ama a nuestro Padre Dios, a Jehová? ¿Cómo sé que ama a Cristo? Cuando me ama a mí. En eso puedo discernir que el amor de Dios está en Él. Oh, no, pero ellos hacen esto. Lo más importante es el amor. Eso es lo más importante, amar. Entonces, si uno menosprecia, por eso dice Pablo aquí, sin discernir. Ahora, si cuando hay personas que se la pasan hablando de la ley, o por ejemplo, viene un católico y me dijo, no, usted está fuera de la iglesia. Bueno, yo puedo discernir que esa persona, el amor de Dios no está en él, porque él cree que él es la iglesia, porque está cumpliendo los sacramentos, y no está amando, no está amando. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Como a una persona del mundo. ¿Y cómo se le trata a una persona del mundo? Ponerle la otra mejilla. Me da en una, hay que ponerle la otra. Entonces ahí es donde debemos de tener sabiduría para hacer eso, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.